Voy a compartir pantalla para empezar a trabajar sobre estas cuestiones. No sé si tengo algo, no sé si no se llama PowerPoint, verdaderamente tiene otro nombre, pero para que ustedes entiendan, no sé si en esta exposición tengo videos, me parece que no. Pero por la duda vamos a activar también el sonido. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy la clase va a hablar sobre los delitos contra el honor. Más o menos. La clase de hoy vamos a ver toda lo que tiene que ver con el título segundo, con la reforma importante que ha operado la ley 26.551, que es una ley que es hija de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese fallo, digamos que es el fallo Kimmel versus Argentina, ha modificado la ley en estos aspectos, modificado profundamente los delitos de injurias y de calumnias, pero a pesar de las modificaciones que ha realizado la ley, que son modificaciones de profundo calado, el esquema original de regulación de los delitos contra el honor se mantiene. O sea, nosotros mantenemos ese mismo esquema histórico que proviene de los proyectos de los códigos ochocentistas españoles, que se traduce después en los proyectos previos a la sanción del Código de 1921, y que desde 1921 hasta aquí se mantiene, que es el sistema bipartito de dos. La ley y el legislador argentino ha establecido la regulación de los delitos contra el honor en una división bipartita de los delitos. Por un lado, un delito genérico, o si se quiere base, que es el delito de injurias, y un delito calificado o especializado, que es el delito de calumnia. Sistemáticamente están dispuestos al revés. Van a ver ustedes que debería ser el artículo 109 el delito base o el delito genérico, y el 110 el agravado o especializado, pero es al revés. El artículo 109 es el delito de calumnias, y el artículo 110 es el artículo de injurias. Ahora bien, primero, antes de entrar a trabajar o de explicar un poco las cuestiones relativas a los tipos penales, nosotros tenemos que hacer una importante apreciación o un importante discurso lógico y hermenéutico sobre lo que es el bien jurídico protegido en este caso, que es el honor de la persona. ¿Por qué digo esto? Porque el bien jurídico honor no participa de las mismas características que otros bienes jurídicos, a los cuales es mucho más fácil asequir, interpretar, conceptualizar y analizar. Eso es así. No deja de ser un bien jurídico de lo que nosotros podemos caracterizar entre la multiplicidad de caracterizaciones de los bienes jurídicos que existen. Vamos a utilizar una arbitrariamente, que podríamos entender nosotros que es un bien jurídico personalísimo, un bien jurídico individual, propio de la persona, que están identificados, ¿no? En el Código Penal. Ustedes vieron, yo se los expliqué, creo, en alguna clase, que el ordenamiento que hace el legislador de los bienes jurídicos en el Código Penal no es antojadizo, no es casual, eso no está puesto al azar, sino que el legislador, en una expresión de su política criminal, comunica a la sociedad que va a sancionar con mayor cantidad de pena a los delitos que le parecen que afectan bienes jurídicos más importantes, y va a establecer en el orden de prioridad los delitos, los bienes jurídicos más trascendentes. No están ordenados verdaderamente en un orden lógico de importancia en nuestro Código Penal. Van a ver ustedes que nosotros tenemos, por ejemplo, en el libro segundo, en el título cuarto, tenemos los delitos contra el Estado civil, que para nada constituyen hoy en día una cuestión, un bien jurídico personalísimo, un bien jurídico individual. Y tenemos ubicado después de estos bienes jurídicos, tenemos el bien jurídico de libertad, que es importantísimo, creo yo, que es el segundo bien jurídico más importante después de la vida, y como dice el profesor Bompare, conforman este trinomio, esta triada de bienes personalísimos o fundamentales para el desarrollo humano, que son vida, libertad y honra. Esa triada, ese triple concepto, por decir así, esa pluridimensionalidad, esa triple manera de ver los bienes jurídicos, son los bienes jurídicos más importantes. Porque dentro de la libertad encontramos, recuerden ustedes que la libertad es como un poliedro de muchas caras. Ahí está la libertad de expresión, la libertad sexual, la libertad de agrupación, la libertad de trabajo, etc.
En los delitos contra el honor tenemos todo lo relativo a la dignidad y a la honra del sujeto, y en la vida la preservación de la integridad corporal y física del sujeto como soporte de todos los demás bienes jurídicos que están legislados en el Código Penal. Eso es más o menos para que ustedes lo entiendan. Pero más allá de los defectos y las críticas que nosotros podemos realizar a la estructura sistemática que el legislador ha aplicado en el Código Penal, está bien que los delitos contra el honor estén ubicados por lo menos en estos primeros 6 bienes jurídicos importantes que vemos, que son, podríamos señalarlos como la vida y la integridad, el honor, la identidad, la libertad y por último la propiedad. Esos son los bienes jurídicos personales. Después hay discusiones, ríos y ríos de tinta en la doctrina para discutir si los bienes jurídicos que continúan ahí son derivados, si son o no bienes jurídicos, si son funciones del Estado para la protección de los bienes jurídicos. Bueno, esa es una cuestión que no viene al caso, se discutirá en otro momento. A nosotros nos interesa plantear y conceptualizar el bien jurídico protegido, en este caso, que es el honor de la persona. Un bien jurídico que tiene particularidades muy especiales y que lo hacen, o que han generado durante el transcurso del tiempo, una dificultad en su conceptualización. Y esto es así, en primer lugar, porque posee el bien jurídico honor determinadas características que lo transforman en una especie de animal escurridizo y que es muy difícil de aseguir o de aprehender con H en el medio y poder dar una conceptualización definitiva o absoluta. Siempre las conceptualizaciones del honor van a ver ustedes que no son absolutas, sino que son relativas y son condicionadas a distintos aspectos geográficos, históricos, culturales, de idiosincrasia, temporales, etc. Entonces, nosotros tenemos un bien jurídico que es bastante complejo de interpretar, pero no podemos negar indudablemente que el bien jurídico honor es un bien consustancial del ser humano. Eso, a partir de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de, yo creo que la saludable intromisión de los derechos humanos en el derecho penal, y creo yo, y esto es una opinión personal mía, la única forma por la cual podemos humanizar el derecho penal es haciendo ingresar estos derechos, los derechos humanos, a través de la conceptualización de los bienes jurídicos. No podemos llegar al sujeto si no utilizamos como llave de entrada, por decir así, como cerradura de entrada al derecho penal, la teoría o el concepto del bien jurídico. Entonces, no podemos negar que el honor es un bien jurídico consustancial al ser humano. ¿Qué quiere decir que un bien jurídico, o que esto es un bien, primero antes de ser un bien jurídico, es un bien consustancial al ser humano? Podemos llamarlo bien, interés, valor, depende de la escuela filosófico-jurídica que ustedes quieran seguir, pero pongámosle la palabra bien para que no se confunda y se pueda, digamos, enlazar con el concepto de bien jurídico. Si es consustancial, quiere decir que participa de la misma sustancia, están compuestos, la persona, el ser humano, está compuesta de la misma materia, o dentro de su composición material está incluida el honor. Esto, para decirlo de alguna manera, toda persona es tributaria de honor por el solo hecho de ser persona. Por el solo hecho de ser humano, uno es tributario de honor. Y esto, a pesar de estar perfectamente consagrado en leyes, tratados internacionales, acuerdos entre países, organizaciones relativas a la administración de justicia universal, como puede ser la Corte Penal Internacional, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nadie puede negar que este bien no requiere para su existencia o para su viabilidad, no requiere la sanción de una ley, sino que son prelegales. Es decir, lo único que hace el legislador, y ahí lo transforma de un bien consustancial humano a un bien jurídico, es reconocerle protección jurídica a través de la sanción, en este caso el legislador penal, de la sanción de una conducta que reprime la agresión, podría ser el daño o el peligro. Ya vamos a ver en su momento que si en nuestra legislación si es un daño o es un peligro lo que hacen las conductas lesivas del honor. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros cuando hablamos de calumnia o hablamos de injuria, hablamos de delitos de peligro o delitos de resultado. Eso es una discusión interesante también, que se ha generado en la doctrina comparada, pero que requiere esta cuestión
requiere sus matices porque la regulación de las injurias, por ejemplo, el Código Penal Español, nosotros recibimos muchísima doctrina, muchísimo contenido científico, ellos tienen una regulación de la injuria, que yo ahora se las voy a citar, muy distinta a la regulación que históricamente tenemos nosotros. Entonces, en eso hay que llamar poderosamente la atención, que tengamos cuidado, que no creamos y caigamos en la vieja discusión si el delito de injuria es un delito de resultado o no, ya vamos a ver que no, para adelantando, haciendo spoiler de esta cuestión. Pero tenemos el honor como un bien consustancial humano reconocido por todos los instrumentos internacionales que a ustedes se le ocurran, cualquiera que puedan pensar, partiendo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Van a ver ustedes ahí, si no me equivoco, es en el artículo, creo que es el artículo 12, 11, lo pueden consultar en internet, van a ver que habla de toda persona tiene derecho a la honra, nadie debe soportar injerencias ilegales en su honra, en su vida privada, etc. Eso es para que ustedes lo entiendan. Entonces estamos hablando de un bien consustancial del ser humano y que está consagrado, plasmado, protegido, refrendado en los tratados internacionales y en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, que incorpora todo el bloque constitucional de derechos humanos después de la reforma de 1994. Es una interesante pregunta para decir cuál sería la interpretación del juzgador antes de que estuvieran estos incorporados a la Constitución. Indudablemente había ahí una necesidad de plasmar estos bienes jurídicos o estos derechos inherentes a la condición humana que ya existían, pero que no tenían la regulación expresa en la Constitución, que a partir de la reforma del 94 lo tiene. Entonces nosotros, en primer lugar, lo que debemos decir es que tenemos el honor como un bien consustancial humano, es decir, algún atributo consustancial de la persona es tributaria de honor independientemente de su condición racial, económica, social, en su estima pública o privada, tiene un honor tributario, merecedor de protección legal, tiene un honor legalmente protegido. Eso es indudable. Y esas concepciones que nosotros hoy casi no podemos negar, nadie puede negar hoy que el honor sea un bien consustancial de la persona, en otras épocas no era así. En otras épocas, por la propia particularidad del bien jurídico honor, estos elementos que lo componen, que ahora vamos a ver, que lo hacen de una circunstancia de difícil conceptualización, nos llevaban en una época, en épocas antiguas, a tener una concepción distinta del honor que generaba unas consecuencias jurídicas totalmente diversas, incluso algunas veces muy injustas, porque en otras épocas, antes de la irrupción de los derechos humanos al derecho penal, o de la interpretación a través de los derechos humanos del concepto de honor, nosotros partíamos de una concepción puramente materialista, fáctica y no normativa. Ahora vamos a ver las concepciones fácticas y las concepciones normativas, que son el punto central para que ustedes entiendan o puedan conceptualizar claramente el bien jurídico. El bien jurídico protegido, que es el honor en este caso, tiene muchas características, hay multiplicidad de caracterizaciones por parte de la doctrina. Yo les traigo algunas para explicarle, pero se los puedo explicar más simplemente para que ustedes entiendan, no se haga tan aburrida la clase. Se los explico con un ejemplo que nosotros podemos sacar del razonamiento vulgar, no necesitamos ningún conocimiento científico profundo para entenderlo. Cuando nosotros hablamos de la honra de la persona, del honor, estamos hablando de una serie de cualidades o condiciones que la persona tiene como condición de persona, pero que a la vez se proyecta en sociedad. Recuerden ustedes que nosotros somos sujetos gregarios, que vivimos en sociedad, entonces indudablemente nuestras concepciones, nuestros valores, nuestras consideraciones, todo lo que compone nuestra honra, tiene un particular sesgo subjetivo, es decir, lo que yo pienso que yo valgo, lo que yo creo que yo soy, mi propia consideración, pero también tengo un reflejo de eso cuando por una interrelación o una relación intersubjetiva me pongo en condición de contacto con la sociedad. Ahí ya mi consideración personal sobre mi propia estima, por decirlo así, lo que yo considero de mí, varía. No es lo mismo lo que yo considero de mí a lo que considera el tejido social con el cual yo comparto. Que no tiene por qué ser bueno o malo. Yo puedo tener una mala consideración sobre mí y tener el
el grupo social con el que comparto una buena consideración sobre mí, y al revés, puedo yo tener un gran ego y pensar que tengo una alta estima, y el tejido social me ve de manera contraria. No siempre coinciden estas cuestiones, pero no podemos negar, por más que no coincidan, que hay dos visiones sobre esta cuestión. Una cosa es como yo me veo a mí mismo, qué valía tengo, cuánto valor, no valor en el sentido matemático o económico, sino valor en el sentido como es de valores, por decirlo así. Cuánto yo valgo como persona, cuáles son mis valores, mi estima, y otra cosa es cómo me ven las personas que comparten el tejido social conmigo. Eso es indudable. Ahora bien, ¿cómo poder matizar estas distintas visiones sobre esta cuestión del honor y cómo conceptualizar el honor? Tiene muchísima incidencia las características que tiene el bien jurídico, que en la doctrina se han identificado de miles de formas. Hay muchísimas clasificaciones. Yo le voy a ejemplificar algunas nomás para que ustedes entiendan, pero vamos a utilizar un ejemplo. Para que ustedes pensemos un ejemplo cualquiera, no es lo mismo, para que ustedes piensen, el concepto de honor que tiene una persona que vive en Japón, con una concepción histórica japonesa, que ha vivido regido por las reglas del Bushido, del camino del guerrero, la concepción del honor, a la concepción del honor que tenemos los latinos. No es la misma concepción del honor. Ustedes conocen que hay rituales importantes japoneses que llevan incluso al suicidio ante la deshonra. Ustedes lo habrán visto en películas, lo habrán visto en un montón de documentales. Entonces, decir que esa conceptualización del honor que puede tener un pueblo como el japonés es distinta a la conceptualización del honor que tenemos nosotros los latinos. No es muy común en nuestra sociedad latina que las personas se quiten la vida por cuestiones de honor, ante la deshonra, como sí puede suceder en algunos casos en algunos pueblos distintos a la Argentina. Incluso dentro de la Argentina, las concepciones de la honra y del honor, aquello que puede afectar la honra o el honor de una persona, son distintas. Si ustedes analizan las sociedades correntinas y chaqueñas, por hacer un ejemplo muy burdo, dada la cercanía, van a ver que nosotros los correntinos tenemos un apego más profundo a las creencias religiosas, tenemos muchas celebraciones religiosas, tenemos muchos lugares de congregación religiosa en la provincia, y la provincia del Chaco no tiene tanto, es una provincia más moderna, tiene una influencia mayor de la inmigración, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, que nosotros, digamos, hagamos una expresión negativa en contra de un aspecto religioso, cualquier religión que sea, va a repercutir en una persona de una manera en Corrientes que de otra manera en el Chaco. Es muy burdo el ejemplo que yo les doy, no lo tomen más que como una introducción a esta cuestión, para que ustedes entiendan que la primera circunstancia del bien jurídico honor es que está condicionado. Está condicionado. Entonces, si está condicionado, tiene un condicionamiento de múltiples causas. El primer condicionamiento puede ser histórico, es decir, la concepción del honor que tenemos hoy en día es una concepción distinta a la concepción del honor que se tenía el siglo pasado, ni menos ni hablar del siglo anterior. Esto lo pueden ustedes identificar claramente si analizan los antecedentes del Código Penal. Por eso es tan importante estudiar los antecedentes del Código Penal. Van a ver ustedes que en el Código Penal, a medida que ha avanzado el tiempo, se han ido abandonando las causas agravantes o atenuantes relativas al honor, las causas de honor. Van a ver ustedes también que determinadas prácticas relacionadas con afectaciones al honor ya hoy en día no se llevan a cabo. Un ejemplo de esto es un delito que todavía está vigente en el Código Penal, que es el delito de duelo. El delito de duelo es un delito que se ejecuta o se produce, digamos, se verifica así cuando hay una causa de honor. Es decir, uno desafía a duelo a otro por una causa de honor, ve afectado por algo su honor. ¿Por qué será, y esta es una interesante pregunta para que se hagan ustedes hoy, ¿por qué será que hoy ya no hay duelos? El último fue el de algún legislador y algún periodista, creo que fue Arturo Jaureche, pero que siempre organizaban los duelos y uno no se presentaba y quedaba trunco. Pero ¿por qué? La pregunta es esa, ¿por qué será que hoy en día no hay tantos duelos? No vemos por la calle la gente batiéndose a duelos o buscando sus padrinos, eligiendo sus pistolas, sus sables para batirse a duelo. Es indudablemente porque aquello que podía afectar o que podía poner en crisis el honor de una persona, hoy al parecer ya no lo hace. Otro ejemplo de esto que puede darse en el Código Penal, que también lo pueden referir ustedes, son como yo les decía, las causas agravantes o atenuantes por cuestiones de honor.
Si ustedes piensan algún delito que ustedes ya vieron, no quiero caer en algún delito que no hayan visto, pero ustedes vieron la emoción violenta, los antecedentes de la emoción violenta, de que el legislador decide incorporar esa frase del Código Penal suizo, muy controvertida, casi todas las circunstancias atenuantes para el hombre que encontraba en ilegítimo concúbito a su esposa, era una causa de honor. El hombre recibía una pena menor al matar a la mujer o al amante, ¿por qué? Porque su honor se veía afectado ante como es el adulterio. También existía el delito de adulterio, también existía el infanticidio, que era una forma atenuada del homicidio de una persona que recién había nacido por causa de honor. Fíjense ustedes en la redacción anterior a la reforma de la 24410, el delito de infanticidio también daba una pena atenuada al hermano, los parientes que por causa de honor hicieran eso. Es decir, se sentían deshonrados en el hecho que un familiar tuviera un hijo extramatrimonial. Fíjense que el tipo penal decía para ocultar la deshonra. Vean esa referencia específica que hacía la ley. Entonces, si eso se derogó, si no existen más duelos por cuestiones de honor, eso nos hace pensar que el bien jurídico protegido de honor no es el mismo en todo el transcurso del tiempo. Es decir, en la línea temporal de evolución de la humanidad, el honor ha ido variando y ha sido condicionado, como yo les dije, por estas circunstancias de evolución social, y también está circunstanciado al aspecto geográfico, étnico, cultural o incluso de la propia idiosincrasia de cada pueblo, de cada región. Les di el ejemplo japonés, les di el ejemplo entre Corrientes y Chaco. Y si durante todo este tiempo nosotros vamos viendo, vamos observando que las causas de honor en el Código Penal se van desapareciendo, que los delitos que se asentaban sobre cuestiones de honor, como el duelo, han caído en el desuetudo, es decir, ya prácticamente no se produce, quiere decir que el honor, el concepto de honor que pudo haber tenido una persona o el propio legislador a principios del siglo XX no es el mismo concepto de honor que manejamos hoy, en el siglo XXI, en el 2022. Eso hace pensar que una de las características también del concepto de honor es que es dinámico, no está estático, no es un concepto que permanece en el tiempo. Yo creo que no hay bienes jurídicos o derechos humanos que no sean dinámicos. Yo creo que la constante evolución de la sociedad, de las sociedades postindustriales, hoy ya no podemos hablar de sociedades postindustriales, han quedado un poco atrás esas concepciones. Hoy tenemos que hablar de sociedad, hoy tenemos que hablar de sociedad virtual, ya de sociedad de la información, también nos queda un poco atrás ese concepto. Fíjense ustedes la importancia de las redes sociales. Hoy la información es un derecho humano básico, hace 15 años no lo era entendido así. Todas estas cuestiones tienen que ver con el delito contra el honor, ya van a ver por qué, pero sí podemos decir que no podemos establecer un concepto de honor si no lo miramos hoy, si no le sacamos una foto hoy al honor. Hoy tenemos que ver. Entonces, en el caso particular donde una persona se sienta ofendida por la manifestación o la imputación o la atribución que le hace a otra persona, el legislador o el intérprete va a tener que analizar cómo es el concepto de honor hoy en día. ¿Qué es el concepto de honor hoy en día? Entonces, esta situación nos lleva a pensar que tenemos un bien jurídico no muy fácil de conceptualizar porque es condicionado a las circunstancias geográficas, culturales, étnicas, sociales, socioeconómicas, es dinámico, ha venido variando durante el tiempo, ha cambiado su forma, sus interpretaciones, y además es circunstancial. Es decir, no es lo mismo el concepto de honor aquí que el concepto de honor en Japón, como dice la explicación. Eso para que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer la ciencia jurídica? Bueno, ha tenido que optar, político-criminalmente hablando, sobre asentarse sobre un determinado criterio. Indudablemente, en la antigüedad, cuando en los primeros momentos de la conceptualización del bien jurídico honor, no tenía el legislador en ese momento, ni los intérpretes tampoco, una evolución suficientemente acabada, que son los derechos humanos, para poder tener una interpretación a través de estos, sino que tenía que recurrir a datos específicos, a datos objetivos, fenomenológicos de la sociedad, para tratar de distinguir dentro de la sociedad quiénes son portadores o tributarios de este bien jurídico y quiénes no. Esa era la primera concepción. Y a eso se le llamó concepciones fácticas. Las concepciones fácticas son aquellas
que hacen depender la conceptualización del honor de circunstancias fenomenológicas objetivas. Es decir, nosotros pensamos el honor bajo una concepción fáctica, o sea, haciendo o entendiendo cuál es el honor específico o particular que tiene esa persona conforme sus creencias, obras, apreciación social de su conducta, su propia estima, etc. Es decir, tenemos que ir a datos reales, datos de la realidad, para poder entender si esta persona tiene honor o no tiene honor. Entonces, dentro de las concepciones fácticas vamos a tener personas con mucho honor y personas deshonradas o deshonrosas. Esas son las concepciones fácticas. ¿Por qué? Porque no deja de ser condicionado el bien jurídico, pero en esta circunstancia dada, en la actualidad donde comenzaron estas concepciones, pueden rápidamente ustedes imaginarse que una prostituta no tenía fácticamente u objetivamente en esa sociedad que estoy hablando yo en la época esa, no tenía la misma consideración sobre su honor que podía tener un príncipe o un noble. Entonces, esas eran las concepciones fácticas. Las concepciones fácticas eran analizar en la realidad de la sociedad datos o elementos propios que el propio poder decía, porque alguien decía, bien lo dice el profesor Rumpade, alguien tiene que decir quién tiene honor y quién no, y eso lo hacía propiamente aquellos que tenían el poder de decirlo. Entonces teníamos personas en esa época deshonradas y teníamos personas con alta estima u honor, como podía ser un profesor, a diferencia de una prostituta, una obrera, a diferencia de un noble, etc. Entonces teníamos en esas circunstancias fácticas, en esas concepciones. Pero las concepciones fácticas tenían un sentido de plausibilidad o tenían un sentido de importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros apelamos a lo que dijimos recién sobre el bien jurídico, que el bien jurídico es circunstancial, es condicionado, es dinámico, es pluridimensional, si es circunstancial, dinámico y condicionado, yo para establecer quién tiene honor y quién no tiene honor, tengo que fijarme, sacar la foto, como dije, en esta sociedad. Entonces, bajo las concepciones fácticas, tenían honor quien, para esa idea de ese momento, para esa idiosincrasia, eran personas honrosas, y no tenían honor aquellas personas que para esa concepción o esa idiosincrasia eran deshonrosas. Esas eran las concepciones fácticas. Y debían, como les digo, apelar a las características propias del bien jurídico honor. Entonces, la doctrina en esa época se preguntaba si las personas, por ejemplo, una pregunta que ya no tiene mucho sentido, no porque no tenga importancia teórica o no tenga importancia científica, tiene mucha importancia científica preguntarnos, pero hoy en día la respuesta es una sola, que ¿tienen honor las personas deshonradas? ¿Tienen honor? En esa época se preguntaban, ¿tienen honor las prostitutas? ¿Tienen honor los condenados? Las personas condenadas con una sentencia firme, ¿tienen honor o tienen el mismo honor que una persona que no fue condenada? Esas circunstancias fácticas tiñeron la explicación sobre los delitos contra el honor durante muchísimo tiempo. Estamos hablando que los delitos de injuria tienen antecedentes en el derecho penal romano, que es un derecho penal bastante rudimentario, pero que ha tenido su influencia en nuestra legislación. Piensen ustedes que en el derecho romano la injuria era todo acto contrario al derecho, y después se empezó eso a dividir entre libellum, infamos y todas esas antecedentes que van a encontrar ustedes. Lo van a encontrar eso en el libro del profesor Lompare que yo les dije que está muy interesante. Estas concepciones fácticas, como les decía, tiñeron durante muchísimo tiempo tiñeron la interpretación o la conceptualización del delito contra el honor. Entonces, la acción por injuria o la acción por calumnia no iba a prosperar en todos los casos. No todas las personas podían sentirse deshonradas, sino solo aquellas que, conforme a las circunstancias fácticas, mediante un análisis circunstancial, condicionado y específico de ese momento histórico, poseían honor, y aquellas que en ese momento histórico no lo poseían, bueno, no podían concurrir a los tribunales a decir que se habían sentido deshonrados por algún tipo de imputación injuriosa, calumniosa que le hubieran proferido. Imagínense que sujeto pasivo de injuria no podía ser en esa época, en la época donde regían ampliamente las concepciones fácticas, una prostituta, como les digo, un condenado, un desterrado, un incapaz, etc. Esa es una gran manera de ver o de entender de qué se tratan las concepciones fácticas, de datos objetivos circunstanciados a ese momento social específico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quiero saber también si me están escuchando o estoy desconectado. ¿Se escucha bien? Se le escucha perfecto, Sí, doctor. profe, se escucha bien. Porque por ahí
nadie habla y yo digo, chao, estoy sin No, internet o se escucha desconectado. bien, profe. Está Se perfecto, escucha bien, bien, está bien. perfecto. Se entendió. Entonces las concepciones fácticas hacían referencia a esto. Son las concepciones más antiguas. Y Las concepciones clásicas del bien jurídico honor, las que llevaban a estas soluciones profundamente injustas, contrarias a lo que hoy entendemos los derechos humanos, la dignidad personal y toda esa evolución novedosa y reciente sobre esto. No es muy novedosa, pero creo que ha hecho mella en la sociedad no hace mucho tiempo. Hoy en día no podemos pensar ni concebir, es decir, no podemos nosotros avanzar en la conceptualización de un bien jurídico tan importante como el honor utilizando las concepciones fácticas. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque vamos a producir consecuencias muy injustas en muchas personas que son tributarias de honor por el solo hecho de ser personas, pero que bajo las condiciones fácticas actuales de hoy no tributarían el mismo honor que otras personas. Hoy en día nuestra sociedad también es una sociedad clasista. Probablemente hoy en día nuestra sociedad no tenga una distinción tan profunda como ha tenido en otros siglos estas distinciones de corte clasista, pero sigue siendo una sociedad clasista. Y eso, la única forma de solucionar esta división o este menosprecio, que es una palabra que recuerden siempre que está muy relacionada con los delitos contra el honor, este menosprecio hacia un determinado sujeto, la única forma de equilibrar esto es aceptar por convención los derechos humanos y entender irrefutablemente que toda persona es tributaria de honor, por el solo hecho de ser persona. ¿Con esto qué estoy diciendo? Que hasta la persona más deplorable, más deleznable, más repudiable por la sociedad, tiene un honor protegido. Esa es la concepción que hoy tenemos que adoptar. Entonces, esta concepción fáctica, que parte de los datos de la realidad, puramente ontológica, fenomenológica, que así echaba mucha mano a la circunstancialidad del bien jurídico, a lo condicionado, a lo dinámico, o sea, se nutría solamente de este aspecto, generó situaciones muy, muy injustas durante la historia. Y así fueron desapareciendo, como les decía yo, que con estos ejemplos que le di del Código Penal, fueron desapareciendo los delitos que tenían causas de honor, ya sean como atenuantes, como agravantes, y fueron desapareciendo delitos que se configuraban en torno a una violación al honor, como puede ser el duelo. No es un delito contra el honor el duelo, que quede claro, no estoy diciendo eso, pero la circunstancia de ese delito se da primero por una causa de honor, porque nadie va a batir a duelo a otro más que por una causa de honor. No es un duelo deportivo, digamos, el que reprime la ley penal, por más que el delito de duelo no es un delito particularmente o sistemáticamente contra el honor. Entonces eso se fue abandonando. Después aparece, ¿sí?, a partir de trabajos de importantes autores, hay uno que está muy citado por el profesor Bonpadre, que es muy interesante, que es de Cupis, que es uno de los primeros como es estudioso sobre esta cuestión del honor y sobre todo sobre las concepciones normativas. Van a ver ustedes que hay una evolución o la introducción de los derechos humanos dentro de toda la normativización del Estado. Es decir, nosotros empezamos a tener, después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto nazi, se empieza a trabajar en una regulación o normativización universal de derechos propios y consustanciales de la persona, que nosotros conocemos hoy en día como derechos humanos, ¿no?, para que lo entiendan así. Derechos humanos, derechos personalísimos. Bueno, y esta rama relativa a los derechos humanos ha tenido una interesante evolución. Ya estamos hablando de derechos humanos de tercera y de cuarta generación, en las conceptualizaciones teóricas propias de los derechos humanos, no tanto el derecho penal. El derecho penal, a mi manera de ver, y esto es una opinión particular, propia de mis estudios científicos, tiene poca injerencia de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos han ingresado todavía muy tibiamente al derecho penal. Casi siempre las normas penales son interpretadas a través de los derechos humanos, pero no son creadas las normas penales a través de los derechos humanos. Así que tenemos todavía una materia muy pendiente. Y ahí aparecen, a partir de la irrupción de estas cuestiones normativas, hago un paréntesis acá, con la explicación que yo les voy a dar ahora sobre el bien jurídico y sobre las cuestiones relativas sobre la reforma, a ustedes les va a servir para entender cualquiera de los tipos penales que vienen después. Por eso por ahí esta explicación es un poco más profunda que señalar nomás, que yo señale nomás el bien jurídico, tampoco lo suelo hacer, pero señalar nomás el bien jurídico y entrar en el tipo penal me parece que los va a marear un poco. Las concepciones normativas tienen
una raigambre perfectamente conectada con los derechos humanos. ¿Qué son las concepciones normativas? Aquellas que se nutren de circunstancias relativas a la dignidad de la persona. Entender las concepciones normativas es entender el honor como un bien consustancial de la persona humana. Es decir, la persona humana tiene bienes que son consustanciales a él. Es decir, son la misma esencia. No podemos pensar, para que ustedes entiendan así, a la persona sin estos derechos, porque estos derechos son la persona y la persona son estos derechos. Piensen ustedes en la libertad. Voy a dar un ejemplo con la libertad. Después lo voy a trasladar a la honra y al honor. Si nosotros pensamos en una persona es libre por el hecho de ser persona. Yo la puedo encerrar en una jaula, le pongo un collar con una bola de hierro, y la encierro en una jaula, pero que yo encierre en una jaula a una persona no la transforma, o no deja de ser libre porque yo la encerré. ¿Se entiende? No cambia su estatus jurídico a esclavo por el hecho de que yo la encierro en una jaula. Yo a una persona la puedo someter a condiciones equivalentes a la esclavitud, como dice el artículo 140, por ejemplo, o como dice el concepto de explotación en la trata de personas. Yo puedo someter a una persona a condiciones similares a la esclavitud o a la servidumbre, pero eso no lo transforma en un esclavo. No deja de tener la prerrogativa o el derecho humano a la libertad por el hecho de que ese ejercicio se encuentre vulnerado o violado. Que yo impida el ejercicio de la libertad de un sujeto no lo transforma en un sujeto que no es libre. Eso quiere decir que la libertad es un bien consustancial de la persona. Nunca va a poder la persona dejar de ser libre por el hecho de que siempre va a ser persona. No existen en nuestro mundo, en nuestro planeta, personas que no sean libres. Sí pueden ser personas sometidas a circunstancias de esclavitud, pueden ser personas sometidas a los regímenes del comercio de cosas. Lo puede pasar. En una época este régimen de esclavitud era un régimen legal, o sea, tenía un dejo de legalidad. Hoy en día ya no, pero hay circunstancias de hecho que se asimilan a esto, pero eso no transforma a las personas en personas no libres. Lo mismo sucede con el honor. Es decir, la persona, por más que haya realizado las acciones más deleznables, más reprochables, más repudiables en la sociedad, o por más que tenga una consideración sobre sí mismo profundamente desastrosa, totalmente digamos, negativa sobre sí mismo, no deja de tener un honor penalmente protegible, penalmente relevante por esas circunstancias. Eso es una concepción normativa, una concepción que no parte de datos fenomenológicos o de datos objetivos o de datos materiales, sino que parte propiamente de la consustancialidad o del hecho de ser persona o ser humano. Esas concepciones normativas son las modernas concepciones las que tratan de matizar, aunque sea un poco, las concepciones fácticas, para no caer en soluciones o en resoluciones profundamente injustas a la hora de solucionar un caso concreto en un delito de injusticia. Ahora, como les expliqué con las concepciones fácticas, no es conveniente para el análisis de este tipo de delitos o para el concepto de bien jurídico utilizar exclusivamente las concepciones fácticas, en primer lugar porque tenemos la prueba de que esto no ha sido una solución correcta con los casos o los distintos casos o las distintas injusticias que se han dado durante el tiempo, y también es evidente que utilizar exclusivamente concepciones fácticas no tiene buen resultado, porque el legislador se ha dado cuenta de esto y ha ido eliminando o limpiando el Código Penal de causas de honor que funcionaban como agravantes, como atenuantes o como núcleos configurativos de los delitos, con los ejemplos que le di hoy con el infanticidio, con el adulterio o con el caso del duelo. Es decir, el legislador se ha dado cuenta por sí mismo que las concepciones fácticas pueden generar circunstancias injustas, pero la utilización exclusivamente de concepciones normativas nos lleva también a un problema. El problema que radica en utilizar una concepción del bien jurídico honor puramente normativa es que nos aleja de las cuestiones importantes de este bien jurídico, que son las cuestiones relativas a su condicionamiento, a su circunstancialidad, a su aspecto dinámico. Si nosotros no tomamos algunos datos concretos de la realidad, sino nos servimos de algunos aspectos de la concepción fáctica y lo tamizamos con las concepciones normativas, vamos a tener soluciones injustas. Por lo tanto,
lo más conveniente y lo que se está haciendo hoy en la doctrina es utilizar, a la hora de conceptualizar o interpretar este bien jurídico, concepciones mixtas, que tomen datos relativos de las concepciones fácticas, que tienen una conexión indudable con aspectos de circunstancialidad, de condicionamiento, de dinamismo del bien jurídico, y a su vez esas interpretaciones hacerlas pasar por el tamiz normativo de entender que todas las personas son tributarias del honor. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros renunciamos a las concepciones fácticas, es decir, nos quedamos exclusivamente con concepciones normativas, también podemos caer en circunstancias injustas, porque podremos estar sancionando una ley penal que no se corresponda a la conceptualización de honor que la sociedad tiene en este momento. Supongamos nosotros que sancionemos hoy el delito de no ir a misa los domingos. Sancionamos ese delito. ¿Por qué? Y bueno, porque acá en Corrientes, digamos, si nosotros analizamos la realidad, el dato fáctico, parece que son muy religiosos. Pero hoy en día, ¿ese dato fáctico es condicionante? ¿En la sociedad actual el que no va a misa es reprochado? O piénsese otra circunstancia que en la antigüedad haya sido mal vista y hoy en día. Por ejemplo, ser madre soltera. Hoy en día nosotros necesitamos un dato fáctico si queremos sancionar un delito para entender qué se está hablando, qué se está queriendo decir cuando hablamos de honor. No podemos nosotros desconocer que hoy en día ser madre soltera o ser padre soltero no es una condición deshonrosa, que probablemente a principios del siglo sí lo haya sido. Entonces, a mi manera de ver, no podemos rechazar ninguna de estas dos concepciones. A pesar de que la concepción normativa del bien jurídico honor vino con el intento de suplantar la concepción fáctica, es decir, de ser una concepción superadora, las circunstancias esas que están en verde ahí en la placa, que dice circunstancialidad, condicionamiento, dinamismo, hay otras, pluridimensionalidad, etc. Esos aspectos propios del bien jurídico nos impiden abandonar absolutamente los datos fácticos, porque si no, no vamos a saber de qué estamos hablando cuando hablamos del honor hoy. Porque hay algo que no podemos negar. No podemos negar que el honor que nosotros entendemos hoy probablemente no sea el mismo honor que podamos entender dentro de 10 años. Como no es la misma sociedad hoy, como no es el mismo derecho. Acá tendríamos que hablar de Parménides, de Heráclito, y aquellas discusiones sobre que uno no se baña 2 veces en el mismo río, porque el río no es el mismo y uno no es el mismo, ¿no? Esas concepciones filosóficas. Entonces, ¿cuáles son las concepciones que hoy nosotros, como intérpretes del derecho, tenemos que utilizar para llegar a soluciones más justas? Soluciones aquellas que no afecten derechos humanos. Las concepciones mixtas, aquellas que toman los datos de la realidad para saber de qué estamos hablando, de este honor de hoy, de acá, y las concepciones normativas para no olvidarnos que esta persona, por ser persona, es tributaria de honor y no depende su honor de su estatus social, de su título de nobleza, de haber sido condenado o no. En nuestra sociedad todos tienen honor, hasta el más deplorable de los sujetos. Tiene honor por el solo hecho de ser persona. ¿Se entendió esta cuestión de concepciones fácticas y concepciones normativas? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno, pero lo tienen que leer, lo tienen que leer. Léanlo, porque esto probablemente les lleve a algún problema. Bueno, entonces, este concepto de bien jurídico honor va a ser un concepto que lo vamos a analizar desde concepciones fácticas y desde concepciones normativas. Todo lo que tenga que ver con lo normativo, recuerdan ustedes cuando vieron el delito, los delitos contra la vida, que ustedes vieron el bien jurídico vida, ¿se acuerdan? Que decía, ¿cuál es el contenido del bien jurídico vida? O sea, ¿es un contenido puramente biológico o es un contenido normativo valorativo? ¿Recuerdan eso? Eso se tienen que acordar cuando vieron la vida. Sí, doctor. Cuando nosotros hablamos de si es un contenido biológico, hablamos de un contenido puramente fenomenológico, objetivo, claro. Y cuando hablamos de normativismo, hablamos de una concepción ligada a la dignidad. Es exactamente igual. La interpretación del bien jurídico vida tiene ese mismo contrapunto, por decirlo así, que tiene el bien jurídico honor, para que ustedes hagan la traslación y lo puedan entender más fácil. Entonces no hay una concepción puramente fáctica, como no hay una concepción de vida puramente biológica, a pesar de que influye, sino que hay una concepción también normativa o valorativa de ese bien jurídico atravesada por los derechos humanos, por la dignidad de la persona, por los bienes inherentes a las personas por su condición de tal. Esa sería la conclusión. Ahora, nosotros podemos ensayar un concepto de bien jurídico honor en este aspecto, que me parece a mí interesante. Yo les traje 2 conceptos para que ustedes trabajen. Un concepto que está
digamos, elaborado en la época, por esto estamos hablando de la circunstancialidad como atributo importantísimo del bien jurídico honor. Fíjense que este concepto del profesor Ricardo Núñez está creado en la época donde primaban, por una cuestión de evolución de la ciencia, primaban las concepciones fácticas. Entonces el profesor Bompare va a decir que la personalidad o la suma de cualidades morales, jurídicas, sociales y profesionales valiosas para la comunidad atribuibles a las personas. Eso es el honor. Pero fíjense que la concepción fáctica está presente en el concepto del profesor Núñez porque él radica, digamos, la relación con el bien jurídico honor en que las cualidades morales, jurídicas, sociales y profesionales sean valiosas. Es decir, que lo que está diciendo el profesor Núñez, esto es una concepción que está teñida por las circunstancias, por las concepciones fácticas, no es porque el profesor Núñez esté equivocado, sino porque en ese momento esa era la concepción que se le daba al honor en la época en que se redactó este concepto. No estoy hablando de este concepto como un concepto equivocado, para nada, sino que es un concepto demostrativo de esa época donde primaban las concepciones fácticas por sobre las normativas. Entonces, que uno tenga cualidades morales, jurídicas y sociales, lo va a hacer tributario del honor siempre que sean valiosas para la comunidad. Es decir, que si yo tengo algún contrasentido, o por decirlo así, contrafácticamente, si mis cualidades morales, jurídicas o sociales no son valiosas para la comunidad, yo no sería tributario de honor. Y termina siendo esta cuestión una cuestión heterogénea, a diferencia de la concepción normativa, que es autopercibida. ¿Me entienden esta cuestión? Es decir, quien va a decir cuánto honor yo tengo va a ser la sociedad, porque ellos van a estimar cuáles son, si mis condiciones morales, jurídicas o sociales son valiosas, y va a depender de la concepción social, que yo sea tributario en mayor o menor medida del bien jurídico. Esas son las concepciones fácticas. Si yo hablara de concepciones normativas, no podría decir que las cualidades jurídicas, sociales y profesionales valiosas de las personas son las que componen su honor. Porque puede la persona no tener ninguna condición valiosa ni positiva para la sociedad, igual ser tributario de honor. Esa es la concepción normativa. Pero si yo les traigo un concepto más moderno, más trabajado sobre estas cuestiones, hay un micrófono que está abierto, le pido que lo cierren, si no lo cierro yo. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Este concepto de Núñez, que está sentado sobre las condiciones, sobre las características fácticas del bien jurídico honor, hoy se encuentra superado con un concepto que ustedes lo pueden ver, que es el concepto del profesor Bompard. Es un concepto más moderno. Entonces, ahora, el conjunto de predicados de la persona que le dan reputación social y estima propia no hace ninguna referencia en el concepto del profesor Bompard a que estas tienen que ser positivas, negativas, valiosas. Es decir, el concepto del profesor Bompard, como es un concepto más moderno, que ya tiene las influencias de las concepciones normativas sobre el bien jurídico honor, que tiene influencia de los análisis profundos en los estudios sobre los derechos humanos, se van a dar cuenta que sí, en los conjuntos de predicados de la persona que le dan reputación social, cualquier reputación social, no hace referencia al conjunto de predicados valiosos o positivos para la sociedad. Eso no constituye el honor. Porque yo sea una persona valiosa para la sociedad, no quiere decir que tenga más honor que aquellas que no son personas valiosas para la sociedad. Además, asentar la existencia o inexistencia de un bien jurídico sobre la apreciación social que hace de una persona sería una circunstancia profundamente injusta para el ser humano, ¿no? Fíjense ustedes que en algunos momentos, en los momentos de mayor tiranía, las sociedades han estado de acuerdo con los tiranos y los han prodigado de predicados totalmente valiosos. Piénsense en la Alemania nazi, piénsense en la Italia de Mussolini. Estos líderes autoritarios han tenido la mayor estima de la sociedad en un momento, y eso no los transforma ni en tributarios de mayor honor ni en tributarios de menor honor. Por el hecho de ser personas, hasta estas personas tienen honor, o han tenido honor en estas cuestiones. Pero yo quiero que ustedes hagan una identificación a los efectos didácticos, ¿no? Estos son efectos didácticos, entre un concepto de la escuela clásica, como es el concepto del profesor Núñez, el cual apela a lo que son las cualidades valiosas en la sociedad, que son, ahí tiene teñido esto de las concepciones fácticas del bien jurídico honor, versus un concepto moderno de honor como el que expresa el profesor Bompard, que es el conjunto de predicados de la persona que le dan reputación social y estima propia.
el profesor Bompadre no hace ningún juicio de valor sobre los predicados de las personas ni la estima propia. ¿Comprenden? Eso es importantísimo, porque ahí el profesor Bompadre está incorporando a su concepto las concepciones normativas que hacen referencia a que todas las personas son tributarias. ¿Se entendió esto? Creo que más o menos lo podemos dar por entendido. ¿Alguna pregunta? Diga. Pregunten, si quieren preguntar. Bueno, ahora tenemos que, después de haber conceptualizado, por lo menos podemos hablar así mínimamente o rudimentariamente el bien jurídico honor, hay mucho más para hablar sobre honor, no me daría el tiempo de toda la clase para hablar sobre el bien jurídico, sobre su evolución, sobre todo sobre las distintas regulaciones que se han hecho en los distintos ordenamientos jurídicos comparados. Nosotros tenemos que también entender que cuando hablamos de delitos contra el honor, hay otro aspecto, o sea, podemos definir a los delitos contra el honor, lo podemos analizar o mirarlos. Si ustedes quieren, piénsense ustedes que están en un balcón y están mirando los delitos contra el honor, van a encontrar dos hemisferios bien definidos. Una cuestión son los delitos contra el honor relativos entre particulares, aquellos que hacen referencia a las injurias, a las calumnias proferidas de una persona hacia otra, en las distintas características que esto se da, en la forma contumeliosa, o en la forma de difamación contumeliosa, en presencia del injuriado, y difamación no estando presente el injuriado, sino frente a un número indeterminado de personas, que es la clásica clasificación que proviene del derecho romano y del derecho italiano, en las formas de imputaciones injuriosas. Eso sería un hemisferio, el hemisferio que se puede dar entre las personas, y otro totalmente distinto es lo relativo a al derecho a crítica, a la libertad de expresión y a las ideas publicadas o propaladas a través de la prensa. Es otro hemisferio totalmente distinto. Porque en este hemisferio en el que nosotros analizamos primero, que es el hemisferio más simple para analizar, aquí no hay duda que hay un bien jurídico afectado, que es el bien jurídico de la persona, que es tributaria del honor, conforme estas concepciones mixtas entre fácticas y normativas, y que ese bien jurídico honor ha sido afectado por una atribución injuriosa, calumniosa de otro sujeto. Que el sujeto puede ser cualquier persona, etc., y no hay problema. Yo me manifesté injuriosamente a otra persona, esa persona va a mi querella, bueno, se hace un delito de acción privada, porque esto, conforme al artículo 72 del Código Penal, es un delito de acción privada, se hace por querella, el Estado no investiga estos delitos de motu propio, no hay aquí un impulso de oficio, como en todos los demás delitos de acción pública. Ustedes habrán estudiado en la parte general, el artículo 72 está claramente ahí como un delito de acción privada. Ahí nosotros tenemos ese hemisferio que, si se quiere, es mucho más simple de resolver. Él me injurió o yo lo injurió a él, vamos a la acción privada, se resuelve, el juez, se pagará la multa y se publicará la sentencia, o vaya a ser. Y otra cuestión distinta, en ese hemisferio que yo les expliqué entre relaciones personales, hay un bien jurídico afectado que es el honor. Pero en la cuestión relativa al honor y la libertad de expresión, ya hay dos derechos constitucionales, o dos derechos humanos, por entenderlos así, o prerrogativas personalísimas del sujeto, de la persona, que se contraponen y que se encuentran en una profunda tensión. Por un lado, el derecho a la libre expresión de la persona que profiere una determinada imputación o manifestación, y por otro lado, el honor de la persona que recibe esa imputación, cuando, sobre todo, esto se realiza a través de la prensa o de medios masivos de comunicación, o cuando esto se realiza a través de estos medios y en contra de determinadas personas que son o muy conocidas por determinadas características, o cumplen funciones estatales o públicas. Ahí tenemos otro hemisferio. Recuerden que el hemisferio que yo les planteé primero, que es el más simple, es aquel donde no existe tensión entre intereses o derechos constitucionales, donde solamente está afectada una persona en su honor porque ha sido agraviada por otra que le atribuyó una determinada conducta injuriosa, pero en este aspecto acá tenemos nosotros una tensión entre dos derechos constitucionales, o dos prerrogativas, o dos derechos humanos de igual jerarquía. Ahí tenemos nosotros una tensión. Si una persona, supongamos el caso, esto es una circunstancia de mucha actualidad y que yo creo que
como dicen los noticieros, es algo que está en proceso, ¿no? Se está desarrollando en este momento. Hoy en día nosotros tenemos, yo creo que hemos pasado de la sociedad de la información a la sociedad de la desinformación. Es más valiosa la desinformación que la información. Hoy en día es una opinión personal, yo lo veo así, y aquellas regulaciones antiguas que hablaban de los delitos cometidos por la prensa ya han quedado verdaderamente como un material vintage, por decir así, porque la prensa escrita hoy, es decir, la prensa en papel, está reducida a un pequeño número de personas que todavía siente alguna clase de placer o de fetiche en hojear un diario. Prácticamente hoy la información no se traslada a los sujetos, a los interlocutores, no se traslada a través de medios gráficos, ¿no? Sino a través de medios digitales. Y esto ha generado una profunda crisis entre en este hemisferio específico. Recuerden que les estoy hablando de dos aspectos distintos de los delitos contra la vida. Entre particulares, no hay mucho problema. Hay un bien jurídico afectado, como un derecho humano a la honra. Todas las personas son tributarias de ese derecho humano. Se resolverán los tribunales por el delito del artículo 109 o el 110, se verá. Está ahí la exceptio veritatis, bueno, un montón de circunstancias. Ahora, cuando la imputación injuriosa la realiza alguien por medio de la prensa o la realiza alguien contra funcionarios públicos, ya la cuestión es distinta. Ahí estamos hablando de otras cuestiones. ¿Por qué? Porque quien realiza la manifestación está ejerciendo un derecho a la libertad de expresión, un derecho constitucionalmente amparado. Y quien se ve afectado por la expresión de ese sujeto ejerciendo su libertad de expresión, quien se ve afectado en su honra, también está reclamando la violación de un derecho humano o de un derecho constitucional como es el honor. ¿Cómo resolver esta cuestión? Bueno, en eso estamos. Es una tarea ardua, tanto para el legislador, como para el juez, como para el intérprete, incluso para nosotros, los que por alguna razón cósmica nos interesa estudiar el derecho penal, cómo resolver la tensión entre estos dos derechos personalísimos, entre estos dos bienes jurídicos. Honra por un lado, libertad de expresión por el otro. Más sobre todo, y esto se profundiza, los conflictos se profundizan aún más, cuando las personas que profieren determinadas informaciones a través de medios masivos de comunicación, hoy en día mayoritariamente digitales, afectan la honra de un funcionario público, pero en ejercicio de su derecho a crónica. ¿Qué quiere decir el derecho a crónica? El derecho a la investigación periodística, el derecho a la actividad periodística. Los periodistas. Si ustedes analizan la década del 90, particularmente, en la década del 90 era muy común que los políticos que recibían algún tipo de investigación contraria a sus intereses, que los ponían en alguna circunstancia incómoda a través de una investigación periodística, inmediatamente accionaran contra los periodistas. Ustedes van a ver, hay un montón de casos en la Corte donde el accionante es el expresidente Carlos Saúl Menem, contra determinados periodistas, Menem contra La Nata, Menem contra Morales Solá, Menem contra Página 12, porque los políticos estaban acostumbrados a contrarrestar su afectación a la honra en el ejercicio de su función, no a la honra privada, porque eso nos trasladaría al otro hemisferio, ¿comprenden? Sino a su honra en el ejercicio de su función, lo solucionaban a través de acciones penales que terminaban casi siempre en condena. ¿Por qué? Porque el funcionario público, que supuestamente era agredido por la acción del periodista, tenía bajo su poder todos los mecanismos estatales y todo el poder necesario como para perseguir. Entonces, era muy común en la década del 90 decir que no existe un solo periodista en la Argentina que tenga un bien a su nombre. Eso se decía en la década del 90. ¿Por qué? Porque uno no podía hacer una investigación periodística contra un funcionario público porque activaba los resortes del Estado para perseguir penalmente a través de los delitos de injuria y de calumnias y terminaba ganando casi siempre el pleito. ¿Por qué? Porque era un funcionario público con poder. Eso era lo que sucedía y es lo que le sucedió a Kimmel, que es el protagonista de nuestra reforma. Entonces, este segundo hemisferio que vamos a ver nosotros, ¿por qué yo hago particular indicación sobre este segundo hemisferio de los delitos contra el honor, que es el conflicto entre honra y honor y libertad de expresión? Porque este hemisferio fue el que generó la reforma de los delitos contra el honor en el Código Penal argentino, no aquel hemisferio personal donde una persona injuriaba a la otra y se solucionaba por tribunales. Eso ha estado así desde 1921.
Esto necesitó cambiar, esto necesitó modificarse a partir de la tensión entre la honra del funcionario público y el ejercicio de la libertad de expresión, llamado derecho de crítica o derecho de investigación periodística por parte de los que ejercen el periodismo o ejercen la investigación en esos aspectos. Ahí es donde nosotros nos vamos a centrar, en ese hemisferio. Vamos a hacer referencias a la parte más común de esta cuestión en su momento, pero nos vamos a centrar en este hemisferio porque a partir de esto fue de donde vino la reforma. Entonces, si nosotros analizamos cuál ha sido la interpretación de la libertad de prensa en la Corte Suprema de Justicia, vamos a ver que la interpretación siempre ha sido beneficiosa, que privilegia, la interpretación de la Corte siempre ha sido privilegiar el derecho a crítica sobre la honra y el honor de las personas que están ejerciendo una función pública hasta, como yo les digo, esta década que yo les indiqué. En ese momento empieza a cambiar la concepción de la Corte sobre estas cuestiones y aparecen determinados fallos interesantísimos que van a ser analizados en su momento, como la doctrina Campillay, por ejemplo, para que ustedes anoten. La doctrina Campillay es importantísima, y también la doctrina de la real malicia, que son importaciones, estamos importando nosotros, doctrinas creadas por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La real malicia proviene, ¿no?, del famoso caso New York versus Sullivan, ¿no? Ese es el caso que ustedes tienen ahí como la doctrina de la real malicia. Pero con lo que no contaba esta interpretación jurídica de los delitos contra el honor que se cometen a través de la prensa en el ejercicio del derecho de crítica contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones, quiero contextualizar bien esto, no se esperaban estas circunstancias con el surgimiento actual de los problemas de las fake news. Vamos a sacarle un poco el polvo acá a las concepciones que estamos trabajando, y vamos a hablar un poco de actualidad. Nadie se podía imaginar que hoy en día, en la sociedad de la información, nosotros tenemos que hablar hoy que ya no hablamos de las sociedades postindustriales, como hace referencia, por ejemplo, Silva Sánchez, en su libro famoso Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, que todo el mundo cita. Él habla de las sociedades, del derecho penal en las sociedades postindustriales. Hoy ya las sociedades postindustriales no nos dicen nada. Hoy tenemos que hablar de las sociedades de la información, y también tenemos que hablar de las sociedades de las redes sociales, más que de las sociedades, porque son en las redes sociales donde se transmite y se circula la información y las notas periodísticas. Entonces, este hemisferio nunca se pensó, o no se tenía la posibilidad de prever la aparición de la fake news. Hoy en día, la cuestión relativa al ejercicio de la libertad de expresión no tiene las mismas consistencias o los mismos parámetros, o no está ceñida en el mismo contorno en el cual estaba ceñida, digamos, el siglo pasado. En el siglo pasado, los medios masivos de comunicación casi siempre funcionaban como un aspecto de contrapeso del poder. Así han sido. Si ustedes piensan la aparición de los medios masivos de comunicación en la Argentina, o sea, el germen del periodismo en la Argentina es un germen revolucionario. Eso no lo podemos negar. El primer diario, que fue el que creó Mariano Moreno, llamado La Gaceta de Buenos Aires, es un diario revolucionario. Ese es un diario que está pensado para que la población se contagie de los sentimientos revolucionarios que existían en ese momento. Entonces, esa idea de la prensa como contrapoder, como equilibrio de poderes en la sociedad, donde el poder, el verdadero poder, lo tenían los políticos, o como llaman hoy la casta política, lo digo esto con gracia, ¿no? El sector político tenía el poder y el sector de la prensa se encargaba de funcionar como contrapeso. Hoy esa división en la sociedad actual de la información está totalmente desvirtuada. En primer lugar, porque los medios de comunicación ya no funcionan como contrapeso, sino que funcionan como órganos específicos de poder. Es decir, sería ingenuo decir hoy en día que un medio de comunicación hoy en día no tiene ideología, que lo único que se encarga el medio de comunicación es de transmitir noticias de manera objetiva, ascética, sin ningún contenido subjetivo, para que el pueblo o la sociedad pueda conocer la información así filtrada, digamos, y que pueda
con eso sacar sus propias conclusiones. Eso no sucede. Sería ingenuo pensar eso. Piensen ustedes hoy que la información se transmite o se traslada a través de las redes sociales. Casi todas las redes sociales hoy funcionan como medios de comunicación o de información. Y a partir de la aparición de esta nueva sociedad de la información, y sobre todo esto se ha acrecentado con, digamos, ese vuelco a la virtualidad que tuvimos a través de la pandemia, hemos visto nosotros la aparición de la fake news, es decir, la utilización de noticias falsas para apelar a circunstancias emocionales en la población y con eso lograr réditos políticos, económicos o de otra índole. Es decir, que quienes están detrás hoy de los medios de comunicación tienen intereses. No sé si buenos o malos, eso lo dirán ustedes como ciudadanos responsables. Pero yo les puedo decir que a mi manera de ver, no existe un solo medio de comunicación, ninguno, que no tenga intereses. Y esto se puede ejemplificar, yo particularmente, ustedes son sujetos responsables y pensantes, yo no vengo acá a imponerles a ustedes una manera de pensar. Como diría Nietzsche, una vez a Friedrich Nietzsche le preguntaron, hago un paréntesis acá para no ser muy cansador esto, le preguntaron a Nietzsche cómo ser un buen profesor, en la época antes de entrar en la locura, cuando Nietzsche era docente. O sea, ¿qué tiene que hacer un docente para ser un buen docente? Y Nietzsche dijo, lo único que tiene que hacer es incomodar a sus alumnos. Bueno, yo vengo a plantearle estas cuestiones a ver si los puedo incomodar. No hay ningún medio de comunicación, no hay ninguna red social que tampoco tenga intereses, porque las redes sociales responden a los intereses de sus dueños. Fíjense ahora, sin ir más lejos, piensen ustedes en una red social característica de difusión de información como es Twitter. La red social está del pajarito celeste. La acaba de comprar el hombre más poderoso del mundo, el hombre más rico del mundo, que él dice en sus intenciones, yo no tengo por qué dudar de él, no lo conozco, dice que él ha comprado la red social para beneficiar e incrementar el derecho a la libre expresión. Así también Jeff Bezos es dueño del New York Times, otros magnates millonarios son dueños de otros medios de comunicación. Ojalá que sea así. Yo tengo mis reparos, pero lo que no podemos aceptar hoy en día es que los medios de comunicación no sean un factor de poder influyente en la sociedad. Ya no son ese contrapoder del poder estatal, como eran históricamente, sino que hoy se constituyen un factor de poder determinante. Y esto sucede de esta manera. ¿Cómo hacemos? Y bueno, la única que nos queda a nosotros es conseguir que nuestros legisladores sean impermeables a esos intereses y sancionen leyes de protección del verdadero derecho a la investigación y derecho a la crítica. Fíjense lo que pasa ahora con la guerra contra Rusia. No hago ningún juicio de valor, para nada no me interesa esta cuestión de la guerra, pero ustedes verán que una de las sanciones que ha impuesto Occidente para Rusia ha sido dar de baja todas las redes sociales relativas al gobierno ruso, para que en Occidente no se conozca la visión rusa sobre el conflicto. ¿Por qué puede pasar eso hoy en día? Y porque los dueños de los medios de comunicación son personas que ya no actúan como contrapoder, sino que responden a determinados intereses. Vaya a saber cuál sea. Entonces, acá tenemos el núcleo problemático de los delitos contra la honor. No en esta cuestión personal entre que uno le ofende al otro, le dice vos sos un cachivache y va a la acción privada y, bueno, y pide un resarcimiento porque le dijo eso. Sino que el verdadero problema está hoy en una sociedad de la información que presta más atención o que pone más énfasis en las noticias falsas que en las noticias verdaderas porque brindan más rédito, las noticias falsas que las noticias verdaderas, y por otro lado ya los medios de comunicación, que son los que propagan o reproducen estas circunstancias que pueden ser incuriosas para alguna determinada persona, ya no corresponden más que a intereses privados de sus dueños, eso hay que decirlo así. Y verdaderamente esto se compone, el sistema de información se compone de aquí ustedes pueden repasar filósofos que han trabajado estas cuestiones de las sociedades de la información, no en este sentido, pero que sí que han dado como Aldous Huxley. Hay un libro de Aldous Huxley que es muy importante que se llama Un mundo feliz, no es esa la traducción, Bravery New World es la traducción del libro. Pueden ver George Orwell con su obra 1984. Ahí van a ver ustedes cómo algunos filósofos han anticipado estas circunstancias en las que íbamos a vivir hoy. Vivimos en una sociedad de la información. La gente hoy en día se ha hecho adicta
a las redes sociales. Se han hecho verdaderamente personas que se ha cambiado la intimidad por la extimidad, por decirlo de alguna manera. La intimidad de la persona pasa por las redes sociales, ya no hay un concepto, incluso deberíamos trabajar un nuevo concepto de intimidad, a ver si realmente es así. Pero bueno, esta es una introducción para el hemisferio que a mí me interesa, al que ustedes le presten más atención, porque incluso es el más difícil de conceptualizar, no es tan fácil de entender esta parte. Ahora, cuando nosotros... Doctor, disculpe. Diga. Me hace acordar esto, lo que usted estaba hablando. No sé si usted la vio, la película de Jim Carrey, El show de Truman, Bueno, sí, también. que es todo irreal, no se sabe qué es verdad, ya es tan engañoso Bueno, todo. eso para mí esto está en desarrollo. Todavía yo, por ejemplo, no podría dar ni siquiera una conceptualización cercana a algo cierto, porque todo esto está en desarrollo. Ahí, bueno, si uno lee Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, o The Brave New World, para ver que el show de Truman está basada en esa idea donde el esclavo está constantemente bombardeado por la idea de un bienestar que realmente no tiene y termina amando su esclavitud, ¿no? Siendo feliz en su estructura de esclavitud, que es lo que pasa con las redes sociales. Pero esto es un tema filosófico que puede quedar para una charla de café muy interesante. Si algún día ustedes quieren lo hacemos, pero vamos a tratar de ¿cómo es? De avanzar un poco en la clase. Les decía yo que la Corte Suprema en esta época, en la década de los 90, mucho antes que la década de los 90, la doctrina capital es anterior, pero en la década de los 90 la Corte Suprema ha cambiado su visión sobre esta cuestión y ha condenado, como pasó en el caso de Kimmel, a algunos periodistas por el solo hecho de ejercer su derecho a crítica. Pero anteriormente la doctrina Campillay hace una recepción, ¿no?, de doctrinas emanadas de la Corte Suprema de los Estados Unidos para poder, o sea, cuál es la razón de ser de la doctrina Campillay, matizar, o por lo menos tratar de dar una solución lo más justa posible al conflicto o a la tensión que se producen en los derechos personalísimos de la honra de un funcionario público, de una persona pública, y el derecho a investigación o crítica que tienen los periodistas o las personas que se encargan de esto. Y esto lo estableció la Corte en este caso, ¿no? También tiene la causa Balbín y otras más relativas a esta cuestión, pero la doctrina que establecen Campillay y la Corte, van a ver ustedes, por eso les pido particular atención en esto, la doctrina de la Corte en Campillay es la que se traslada después a la reforma de los tipos penales. Ya van a ver por qué. Porque es la doctrina Campillay la que el legislador vuelca a la nueva estructura del delito de injurias y a la nueva estructura del delito de calumnia. Hay un error acá en la lámina, pero bueno, recuerden que es la doctrina Campillay. La doctrina Campillay, sancionada por la Corte Suprema, establecía antes de que exista Kimmel, antes de la reforma, con la vieja concepción de los delitos de injurias y de calumnias, el viejo 110, el viejo 109, ¿no? Esto estaba entendido. Para solucionar estos problemas de tensiones entre la honra de una persona y el derecho a la libre expresión a través de la prensa sin censura previa, como establece la Constitución desde 1853, lo que estableció la Corte es, bueno, está bien, esto puede pasar con la Corte. Estoy haciendo un resumen así, a grosso modo, para no extender mucho esto, encima me estoy dando cuenta que nos quedan 20 minutos. La Corte dice, bueno, ¿cómo solucionamos esta tensión entre estos dos intereses? La libertad de expresión, por un lado, y el derecho a crítica de otra persona. Bueno, bien, vamos a establecer unas reglas, y las reglas van a estar indicadas a aquellos que quieren ejercer el derecho de crítica y que a la vez no quieren afectar el honor de las personas. Eso es lo que se propuso hacer la Corte. Entonces decía, bueno, si usted quiere ejercer el derecho de crítica, o sea, quiere transmitir una información por un medio masivo de comunicación en referencia a una persona y no quiere afectar el honor, va a tener que seguir estas tres simples reglas que estableció la Corte como denominadas reglas Campillay. La primera es, si usted va a propagar la información a través de la prensa, tiene que atribuir directamente el contenido a la fuente pertinente. Es decir, si usted va a decir que tal funcionario público es ladrón porque lo dijo otro funcionario público, tiene que citar la fuente pertinente. El funcionario tal dijo de fulano, o fulano dijo de mengano, tal cosa. Y usted está citando directamente el contenido y la fuente pertinente,
no va a tener ninguna represalia penal por injurias, en el delito particular de la prensa, que se llama reproducción de las injurias proferidas por otros mediante la prensa. Ya van a ver ustedes esos delitos, están más adelante, del 109 y el 110, pero no va a cometer el delito si usted cita la fuente. Si porque usted diga, tal persona dijo tal de otra, usted lo único que está haciendo es ejerciendo su derecho a crónica. ¿Se entiende esto? Esa es la primera regla Campillay, recuérdalas bien porque después están incluidas en los tipos penales. La otra es utilizar un verbo potencial, y esto ustedes lo van a ver, o lo pueden ver en cualquier noticiero, o en cualquier canal de noticias, van a ver ustedes que cuando se habla de una persona se dice habría sido el autor del hecho, sería el responsable de la defraudación, sería el homicida, o habría estado involucrado en una causa de corrupción. Esa utilización que hacen algunos medios de comunicación, hay otros medios de comunicación que no le importa, lo dicen de otra manera, esa forma potencial del verbo es una de las exigencias de la regla Campillay. Y esto se relaciona directamente, lo adelanto, lo spoileo, se relaciona directamente con la exigencia que ha hecho el legislador al reformar los artículos 109 y 110, de que las manifestaciones sean asertivas. Piensen esto, son las dos caras de la misma moneda. La única forma de que la circunstancia sea típica de injuria es que la atribución sea asertiva, es decir, circunstanciada en tiempo, lugar y forma. Para que no sea asertiva, yo la tengo que poner en un verbo potencial, y ahí estaría cumpliendo la doctrina Campillay. ¿Comprenden? Lo que hizo el legislador fue mirar la doctrina Campillay y trasladarla al tipo penal. Si usted hace una manifestación asertiva, dice, acaban de detener al autor del homicidio, Juan Pérez, bueno, ahí está usted haciendo una manifestación asertiva. Si no es asertiva, es atípica de injuria, eso dijo el legislador. ¿Y dónde se fundó? En la propia doctrina Campillay, que exigía que cuando usted va a dar una información con la cual no tiene certeza, utilice verbos en tiempo potencial. Diga, habría sido el homicida, sería el autor, habría cometido el delito. Siempre en potencial. ¿Comprenden? Esto se ve en todos los noticieros. Y la última regla Campillay, que van a ver ustedes acá, que es, la otra opción es dejar en reserva la identidad, ¿no? NN, siempre utilizan los medios un funcionario de alto rango, ¿no? O un funcionario cercano a tal, habría expresado, bueno, ahí había expresado que otro funcionario habría cometido delito, o un funcionario del ministerio tal. Entonces deja en reserva la identidad de la persona, y con eso usted está solucionando la tensión que existe entre su derecho a la libre expresión o a informar, o el derecho a crítica o a la investigación periodística, y la honra del sujeto, del cual todavía no ha tenido una sentencia por ese hecho que usted está denunciando. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende esta cuestión que le estoy explicando? Esta es la famosa doctrina Campillay de la Corte Suprema. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. No, profe, se entendió bien. Bien, bueno, llegamos a la parte, después de toda esta evolución de la Corte, llegamos a la cuestión relativa a la reforma específica de la Ley 26.551, que es la reforma de los delitos contra la norma. En sí, la reforma no altera profundamente la regulación histórica de los delitos contra el honor. La reforma de la 26.551 no cambia el sistema bipartito de los delitos contra el honor, sigue habiendo injurias y calumnias. No transforma la concepción del bien jurídico honor en una concepción puramente normativa, porque no afecta la interpretación mixta entre concepciones fácticas y normativas del bien jurídico. Lo único que hace es, bajo por así decir, las indicaciones vinculantes que hace la Corte Interamericana en el fallo Kimmel, es modificar el tipo penal en algunos aspectos, y lo que hace particularmente, y ahora cuando lean los tipos penales van a ver ustedes, es traer al tipo penal las reglas Campillay, o la regla de la real malicia. La real malicia es otra forma por la cual la Corte Suprema trató de solucionar la tensión entre estos dos bienes jurídicos que decía yo, la honra del sujeto y del derecho a la libre expresión o la investigación periodística. Esa fue la doctrina de la real malicia, que proviene de la Corte Suprema de Estados Unidos. Le explico rápidamente, no está en la lámina, pero la real malicia hace referencia a que quien sufre la deshonra por una investigación periodística es quien debe probar que el que estaba investigando lo deshonró con real malicia, es decir, con profundo desprecio hacia la verdad. Es decir, ¿qué hace la doctrina de la real malicia?
privilegia el derecho a crónica e investigación periodística y pone en cabeza del injuriado la carga de la prueba de probar de que quien lo injurió lo hizo no para ejercitar su derecho a la libre expresión, sino lo hizo con real malicia, con un verdadero desprecio por la verdad, o lo hizo temerariamente. Esa es la doctrina de la real malicia, está en el libro de Bompadre, está en los manuales, léanla, es muy cortita, es lo que proviene del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, New York Times versus Sullivan. Lo pueden encontrar. Si ustedes ponen en Google real malicia, sale ahí un resumen. No les pido tanto tampoco, pero péguenle una leída por la. Bueno, llegamos a esta cuestión que es la reforma de la ley 26.551, que proviene la reforma de una exigencia vinculante hacia la Argentina de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ustedes saben que en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, está ahí el bloque de constitucionalidad, dentro de ese bloque de constitucionalidad está la Convención Interamericana. Que nosotros suscribamos la Convención Interamericana nos hace aceptar el sometimiento del país a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Por lo tanto, los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes en algún aspecto para la justicia argentina. Después la Corte, en un tiempo no hace mucho, hizo referencia a que no era vinculante. Bueno, pero eso es una cuestión constitucional en la cual no me quiero meter porque nos va a llevar mucho tiempo. Pero en este caso Kimmel es así. Lo que hace la Corte Interamericana es condenar al Estado argentino, fallar en favor de Eduardo Kimmel, que es la persona que ustedes ven ahí en la foto, ya fallecido, condenar al Estado argentino porque, digamos, los delitos relativos al honor, que están legislados en el artículo 109 y 110, dice la Corte Interamericana en el fallo Kimmel, no respetan el principio de legalidad penal que establece el artículo 9 de la Convención. Eso es más o menos lo que dice. Pero todo esto empieza con una historia bastante truculenta, digamos así, muy, muy tenebrosa, que es, en primer lugar, el hecho propio que es la masacre de San Patricio, que ocurre en el mes de abril de 1976, no sé si es abril o julio, no me acuerdo bien, de 1976, en pleno auge de la dictadura militar sangrienta que ocurrió en esas épocas. Bueno, hay un homicidio, una masacre donde mueren 4 monjes de la comunidad palotina de un templo. Entra ahí un grupo armado, los asesina a todos, a cuatro miembros de esta congregación, y bueno, y comienza la investigación, y en esa época, a través de la justicia ordinaria, comienza la investigación, y el juez que estaba a cargo de la investigación, un juez de apellido Rivarol. No tiene mucha importancia el juez. La cuestión es que si nosotros nos remontamos a 1980 y, si no me equivoco, es 1989, cuando sale este libro, Kimmel hace una investigación sobre la masacre de San Patricio. El libro de Eduardo Kimmel se llama, ahí lo ven ustedes, La masacre de San Patricio, donde en la investigación, en el libro, lo que hace es analizar el caso en sí, las circunstancias políticas, contextualizar la masacre, y también hace un análisis en la última parte del libro sobre la actuación del juez de la causa, que es el juez Rivarol. Lo que dice Kimmel en su investigación periodística es que el juez Rivarola ha sido un juez que ha tomado todas las precauciones pertinentes, ha llevado adelante todas las investigaciones que correspondían, hizo todos los trabajos de peritaje que se debían hacer, tomó los testimonios que se tenían que tomar, citó a declarar a las personas relacionadas o involucradas con la causa, pero, dice Kimmel, en el momento donde el juez Rivarola se dio cuenta, que venía avanzando su investigación, se dio cuenta que había miembros de la Junta del Poder Militar involucrados en el asesinato, ahí dejó de investigar, la causa se estancó y nunca más avanzó. Eso dice Kimmel en su libro. Ante estas manifestaciones de Kimmel sobre que la actuación, es decir, en otras palabras, lo que dice Kimmel es que el juez Rivarola tuvo una actuación parcial y condicionada cuando él determinó que era la Junta Militar la que estaba involucrada en el asesinato de los monjes, dejó de investigar, o sea, tuvo una actitud negligente, entre otros delitos que habría cometido. No dice esto Kimmel en su libro, lo único que dice Kimmel, entre otras palabras, que la investigación fue ralentizada hasta que se paralizó cuando el juez descubre que
quien está involucrado en el asesinato de estos monjes es la dictadura militar. ¿Qué hace el juez Rivarola? Indudablemente se siente agredido en su honor, en su honra como funcionario público. Entonces, lo que hace el juez Rivarola en 1991 lo querella a Kimmel, le presenta una querella a Kimmel por el delito de calumnia. 1991, por eso yo los contextualizaba en la década del 90, ¿no? Fue donde más auge hubo en la persecución de periodistas que ejercían su derecho a crónica. En el 89 sale el libro, en el 91 lo hace una querella, lo querella el juez Rivarola a Kimmel por el delito de calumnias. La resolución es que Kimmel termina en esa primera instancia siendo condenado a 1 año en suspenso, a 1 año de prisión en suspenso, más una multa de 20.000 pesos. Esa es la sentencia de primera instancia. A eso interpone un recurso de apelación, en ese caso porque es ante la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional. La Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional revoca esa sentencia y en un excelente fallo dice que lo único que hizo Kimmel fue emitir juicios de valor sobre la actuación del juez Rivarola y que en ningún momento esto podía ofender el honor del funcionario porque hacían referencia a opiniones vertidas sobre la actuación judicial de parte del periodista y no a hechos específicos. Después vamos a ver cuando entremos en el análisis, hago un paréntesis, de los tipos penales, van a ver que hay una discusión importante sobre si las injurias siempre son atribuciones, imputaciones, atribuciones, de conductas, valores, etc. Son atribuciones. La discusión en la doctrina es sobre si las injurias y las calumnias, si esas atribuciones deben ser referidas solamente a hechos o pueden también ser juicios de valor. Discusión que en Argentina no tiene mucho sentido, pero se ha dado, y que en otros países por ahí tiene un poco más de sentido como una ley. Lo que dice el juez, la Cámara, cuando revoca la sentencia de Kimmel, es que él lo único que emitió fueron juicios de valor y que en ningún momento emitió un hecho que constituyera una atribución injuriosa en detrimento del juez. Por lo tanto, lo absuelve a Kimmel de culpa y cargo. ¿Qué hace el querellante en este caso, que es el juez Rivarola? Interpone un recurso ante la Corte Suprema, un recurso extraordinario, y la Corte Suprema, para el año 1900, la sentencia de la Corte es del 96, y la sentencia de la Corte es en el 99, 2000 más o menos. ¿Qué hace la sentencia de la Corte? Revoca la sentencia de la Cámara de Apelaciones y lo vuelve a condenar, en este caso por el delito de calumnia. A Kimmel, termina condenado. ¿Qué hace Kimmel? Ahí se cierra la jurisdicción nacional, queda firme la sentencia, y por lo tanto Kimmel termina siendo condenado a 1 año en suspenso y a los 20.000 pesos de multa, pero él acude a una institución pública, que es el CELS, acude al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, que es una ONG que se encarga de estas cuestiones, y hacen una interposición de una acción ante la Corte Interamericana, diciendo que el Estado argentino ha violado la Convención Interamericana al condenar a una persona por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, y haciendo referencia también que los tipos penales del artículo 110 y 109 no satisfacen el principio de legalidad penal establecido en el artículo 9, 8, 9, etc. de la Convención Interamericana, y por lo tanto son tipos penales de conductas muy abiertas, imprecisas, el verbo típico no está definido, por lo tanto eso aumenta la posibilidad de que el intérprete y el juez puedan llegar a soluciones injustas y se afecten los derechos de libre expresión de los periodistas en este caso. Eso dice la Corte Interamericana. Ese fallo Kimmel es del 2008. En el 2009, siguiendo los lineamientos del fallo Kimmel, aparece la reforma de la ley 26.551. En realidad, si ustedes analizan el fallo de la Corte Interamericana, lo que más critica el fallo de la Corte Interamericana en 3 aspectos centrales, que son la legalidad penal, la eficacia del medio utilizado y la proporcionalidad del medio penal, o sea, del derecho penal para solucionar estos conflictos. En el aspecto de la legalidad penal, que la Corte Interamericana le exige al Estado que reforme el verbo típico de sus
tipos penales de calumnias e injurias, bueno, el legislador no lo ha hecho, han quedado exactamente igual. Lo que hizo el legislador fue incorporar algunas cuestiones que han quedado reducidas, y esto entiéndanos bien, las incorporaciones que hace la ley 26.551 en el artículo 109 y 110 están reducidas a aquel hemisferio del que igual les hablé yo, que era el hemisferio que entiende las injurias entre particulares, entre personas comunes, entre yo y una persona que me injurió. Eso fue lo que reformó la ley 26.551. Y por otro lado, la ley 26.551, haciendo referencia al otro hemisferio que les señalé, que tiene que ver con la tensión entre el honor de una persona y la libertad de expresión, en referencia a ese hemisferio incorporó dos profundas reformas de hondo calado, como dice el profesor Compadre, que son la despenalización del delito de injuria y la desincriminación. Cuando hablamos de despenalización, que son los dos elementos más importantes que trae la reforma en este hemisferio, después vamos a ver cuando veamos los tipos penales las otras reformas, pero en este hemisferio lo más importante es la despenalización y la desincriminación. En primer lugar, la despenalización. Los delitos de injuria y de calumnia dejan de tener penas privativas de la libertad. Es decir, ya no hay más penas privativas de la libertad en los delitos de calumnia e injuria. Son penas de multa, van a ver ustedes ahí. Siguen teniendo penas. Si ustedes recurren al artículo 5 del Código Penal, van a ver que una de las penas es la multa, la inhabilitación, la prisión y la reclusión. Dejan de tener pena de prisión, se despenaliza, no hay más pena privativa de la libertad, y a la vez se produce la desincriminación, es decir, se transforman en circunstancias atípicas, en este hemisferio que yo les hablaba, algunas cuestiones que ya vamos a ver, como por ejemplo, cuando las manifestaciones que fueran aparentemente injuriosas estuvieran relacionadas con cuestiones de interés público. Ahí tienen ustedes. ¿Y esto qué está haciendo? Está transformando en atípicas todas las manifestaciones que hagan las personas en contra de los funcionarios cuando estas manifestaciones tengan relación con la actividad funcional, es decir, con el interés público. Ya vamos a ver cuál es el concepto de interés público que trae la ley. Esas son las, en este hemisferio del que proviene o que es tributario a través del fallo Kimmel, en esta tensión entre el derecho al honor y la libertad de expresión o investigación, en este aspecto, son estas las dos reformas más importantes que trae la ley, que las vamos a ver particularmente seguramente en la próxima clase, porque no me va a dar tiempo acá, pero la próxima clase vamos a terminar con esto. Entonces, despenalización por un lado, se elimina la pena privativa de libertad para todo, para la injuria y para la calumnia, y por el otro lado se produce la desincriminación de determinadas circunstancias relativas al derecho a la investigación o la crónica, relacionadas con el honor de los funcionarios públicos, porque, por ejemplo, las circunstancias relativas al interés público, o los juicios de valor, también incluye ahí la ley, que tengan relación o guarden relación con el interés público, vamos a analizar eso particularmente, no constituyen delito. Circunstancias de desincriminación. Esos son los dos puntos más importantes que en este hemisferio trae la ley de reforma, la 26.551. Bueno, yo le voy a dar unos minutos por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, y en estos 5 minutos que nos queda de clase yo voy a tomar la asistencia. ¿Les parece? Ustedes me hacen la pregunta que quieren, y la próxima clase seguimos ya con los tipos penales, pero en el convencimiento de que ustedes esta parte la están sabiendo, pero como padre nuestro. ¿Les parece? Sí, profe. Profesor, Sí, dígame. ¿será que puede volver a repetir lo que dijo de despenalización? Que se elimina Claro. Fíjense, cuando hablamos nosotros de despenalización, lo que verdaderamente estamos hablando es de que se le quita la pena al tipo penal. Ya no, cuando hablamos de pena, no de la pena contenida en el artículo 5 del Código Penal, sino de la pena más gravosa, que es la pena privativa de libertad. Esa es una de las características más importantes de la reforma. Los delitos de injurias y de calumnia ya no tienen más pena privativa de libertad. No tiene más pena privativa de libertad. Por lo tanto, se ha producido lo que es la despenalización. Estoy buscando la lista de un segundo. Cuando hablamos de desincriminación, es que determinados aspectos contenidos dentro del tipo se han transformado en circunstancias atípicas. Esa es la desincriminación, es decir, determinadas circunstancias dejan de ser delito atípica, y la despenalización se han
dejado de tener pena privativa de la libertad. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entendió? profe. ¿Se entendió? Bien, buena onda, buena. Mientras piensan alguna pregunta más, empiezo a tomar asistencia. Acosta, Presente. Aguirre, Alegre, Almirón. Presente. Alegre, Alegre. Alegre, bien. Almirón, Bassignani, Presente. Álvarez Isaac, Presente. Angelos, Antunovic, Aquino Daisy, Presente, profesor. Aquino Evans, Presente. Aranda, Presente. Astesiano, Presente. Ayala Emanuel, Ayala Sergio, Banecki, Barreto, Blanco Morales, Presente. Busó, Cabral Nelson, Carballo Parra, Cárdenas Carlos, Casco Jerónimo, Presente. Del Castillo, Díaz, Domínguez. Presente, doctor. Díaz está presente. Díaz. Domínguez Félix. Presente Duete. Domínguez, doctor. Bueno, Duete. Enchizo. Ercolani. Sí, sé que estás presente, Duete. Ya te vi, Duete. Estás presente. Te pongo presente, quédate tranquilo. Ercolani. Escobar. Presente. Famoso. Presente. Ferreira. Fretes. Camarra. García Sarmiento. Presente, profe. Jiménez. Presente. Gómez. González Jorge. González Rocío. Presente, profesor. Bueno, Guastavino. Ibarrola. Guastavino presente. Bien. Ibarrola. Irala. Irañeta. La Regina. Leguizamón. León. López. Lucchini. Presente, doctor. Macías. Mesa. Miranda. Presente, Miranda. Sí, Mesa y Miranda presente, sí. Monzón. Presente. Mustrasi. Presente, profe. Bueno. Navarro. Niveiro. Nicetic. Presente, profe. Obregón. Oviedo. Pavón. Presente, profe. Ramos Irañeta. Rabina. Presente, doctor. Bueno, Rodríguez. Amparo. Rodríguez Dayana. Rodríguez Florencia. Rodríguez Martín. Rodríguez Matías. Rodríguez Valentina. Romero de Preto. Romero Gisela. Romero Oscar. Sánchez Agostina. Presente, doctor. Romero y Sánchez. Sí. Sánchez Norma. Presente, profesor. Sánchez Teresita. Presente, profesor. Sarmiento. Soto. Presente, profesor. Verón. Doctor, Rodríguez, se me cortó justo el internet cuando me estaba por tomar la asistencia. Valentina Rodríguez. Rodríguez Amparo. Rodríguez Amparo. Ah, perfecto, listo, te pongo presente. Verón Gladys. Zacarías. Presente, Zacarías, doctor. Zárate.
Bueno, la próxima clase, sea yo o sea el profesor que disponga, el profesor Pérez, no importa quién sea, pero lo que vamos a avanzar la próxima clase va a ser ya directamente sobre los tipos penales. Ustedes ya con esto tuvieron una introducción profunda de cómo viene la mano con el bien jurídico, los antecedentes de esta reforma. Vamos a ver los tipos penales específicos, a ver si podemos en una clase más ya terminar. De todas maneras, es todo un título el que estamos viendo, es el título segundo, así que tiene sus particularidades. Pero bueno, les pido encarecidamente un poco de lectura para que entiendan, para que comprendan y sobre todo para generar alguna pregunta que ustedes quieran hacer en clase la próxima, ¿no? Así que bueno, si no hay más preguntas, estamos re bien, 53 días. Sí, Doctor. sí, Doctor, ¿en el libro de compadre están los tipos penales? sí, en este. ¿Se ve? Delitos contra el honor de compadre, en este están. En el manual también están, el manual de Editorial Contexto también están. En el manual del 2009 de Astrea también están. Y después en internet, hay artículos del profesor Compadre en internet, hay un montón. Pero en este libro del profesor Compadre, este libro está muy bien. Si ustedes le quieren dar una leída, las letras son grandes, no es muy largo el libro. Pueden sacar buena info de acá. Pero en la próxima clase ya avanzamos con los tipos penales, ¿no? Si es posible, ya terminamos con todo. ¿Está? Bueno. Sí. Gracias. Decime tu nombre. ¿A quién lo nombré? Allende. Allende. Sí. Allende Glenda. Sí. Listo, presente. Está, perfecto. Profe, disculpe. Ajá. La clase que viene es 3 de mayo. ¿Vamos a tener clases o sería el jueves que viene? ¿Por qué? ¿Qué hay el 3 de mayo? Día de la Cruz de los Milagros. El Día de la Cruz de los Milagros. Sí, suele ser feriado. No sé. Bueno, fíjense si es feriado o no. No sabía de esa. Suele ser solamente asuesto administrativo. Y Es feriado no sé. provincial, doctor. No, Feriado no creo. provinciales. No creo que nosotros hagamos feriado. De última avisamos, pero no creo. Bueno. No creo. No importa. Mejor así terminamos esta parte. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Profe, Lean, por favor. Y bueno, vamos a dejar de compartir pantalla primero que nada. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran decir? Está tiempo. disculpe, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Rodríguez Matías está presente, soy yo, se me desconectó por eso. Bueno, perfecto. No hay problema. Gracias. No te preocupes. Dejamos de compartir pantalla con esto. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Estudien, por favor. Chau, No, chau. profe, gracias. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Profe, gracias. Profe.